Ser podcast. Josep Borrell, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a 25, señor Gracias. Borrell, una vez más. ¿Qué ha pensado al ver el incidente hoy en Cisjordania con los militares israelíes disparando teóricamente al aire al paso de una delegación de diplomáticos europeos y de otros países? ¿Qué ha pensado en ese momento? Muy mal, pero no es lo más grave que pasa, ¿no? ¿Qué es lo más grave que pasa? Evidentemente no es lo más grave que pasa. En este momento tenemos un genocidio. ¿Usted lo considera genocidio como tal, sucediendo en la Franja de Gaza? Genocidio es una definición jurídica que en su día el tribunal determinará, pero yo no tengo ninguna duda de que hay una intención genocida. Una intención genocida se deriva claramente no solo de lo que hacen, sino de lo que dicen los responsables del gobierno de Netanyahu. Tengo aquí una larga lista de declaraciones de sus ministros, de él mismo y de sus ministros. Piense que Netanyahu tiene el gobierno más extremista, más radical, más fanático desde el punto de vista religioso que ha habido nunca en Israel. Cuando uno oye lo que dicen y ve lo que hacen, no cabe duda de que hay una intención genocida. ¿Cree que Netanyahu llegará a ser juzgado por lo que está haciendo? Pues no lo sé, pero de momento es una grave decepción por mi parte de ver cómo en Europa algún país le acoge con grandes honores, otros dicen que le van a acoger o le van a invitar, y recientemente Francia ha permitido el sobrevuelo de Francia del avión que llevaba Netanyahu a Washington. Eso también está prohibido por la Corte Penal Internacional. Ayer vimos como la mayoría de países europeos impulsaba que se revise el acuerdo comercial y político con Israel. ¿A usted esto qué le sugiere? Bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Piense que en febrero del 2024, hace 15 meses, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, que ha tenido un papel absolutamente precioso en este tema, y el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, enviaron una carta a Ursula von der Leyen diciéndole que investigara si se cumplían las condiciones que debe cumplir Israel desde el punto de vista del respeto de los derechos humanos. Eso fue hace 15 meses. Obtuvo la callada por respuesta. Han pasado 15 meses, entonces había 28.000 muertos y ahora hay 55.000. O sea, han pasado 15 meses y 30.000 casi muertos más, para que finalmente una mayoría de estados, no todos, se hayan decidido, a fin de cuentas, a hacer lo mismo que hizo Pedro Sánchez hace 15 meses. Pedir a la Comisión, nada más que eso. Se han puesto unos titulares un poco más onomatopéyicos, pero al final lo único que ha hecho el Consejo es pedir a la Comisión, lo mismo que hizo Pedro Sánchez hace 15 meses. Pedir a la Comisión. Esta vez va a ser difícil que la Comisión haga oídos sordos y no le conteste, como ha hecho durante 15 meses a la petición hispano-irlandesa. En vistas de que la Comisión no hacía nada, yo llevé al Consejo la petición de España e Irlanda, sabiendo que me iban a decir que no, y de hecho solo tuvo el apoyo de España, Irlanda, Bélgica y Eslovenia. Los demás dijeron que no había caso. Eso fue en noviembre. Entonces uno se siente como el Cid, ¿no? Que gana batallas después de muerto. Después de dejar el cargo, por fin pasa lo que tenía que haber pasado. Pero entre medias hay 30.000 muertos más. Esta es la pequeña diferencia. Es triste que el tiempo le haya dado la razón a usted. Bueno, le ha dado la razón a Pedro Sánchez, que fue el que pidió. Y dijo, oiga, miren si se cumplen las condiciones que Israel debe cumplir. Insisto, tuvo la callada por respuesta. Ni siquiera le contestaron. A la vista de que no contestaban, yo les pregunté a los ministros de Exteriores y dijeron que no. Ahora vamos a ver lo que dice la Comisión. Parece difícil que diga otra cosa a que Israel está violando los derechos humanos. No tiene más que leer el informe que yo dejé sobre la mesa en el mes de julio del año pasado, hecho por el enviado especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, un diplomático sueco.
Lo hizo en julio, fue el documento que yo presenté al Consejo y lo tiene sobre la mesa, no tiene más que leerlo. Es de julio, desde julio las cosas no han ido sino a peor, mucho peor, muchísimo peor, porque desde marzo el bloqueo es total. No le voy a repetir lo que todo el mundo oye, que dicen las Naciones Unidas, lo que dice todo el mundo que sabe lo que pasa allí. O sea, estaba ya muy mal en julio, está peor ahora. Y no tiene mucho que investigar, ¿no? Cuando efectivamente, sin mucho investigar, se determine que Israel está violando los derechos humanos, que es una parte fundamental del acuerdo entre la Unión Europea e Israel, ¿qué consecuencias tendría que tener eso para Israel? Bueno, las que políticamente, si esta es la conclusión a que llega la Comisión puede proponer que se limiten los intercambios comerciales con Israel. Ya sabe que en la arquitectura de la Unión Europea hay como dos patas. La pata política, que depende del Consejo, y la pata económica o comercial, que depende de la Comisión. Realmente el Consejo no hubiera necesitado llamar a la puerta de la Comisión, hubieran podido ellos mismos, los ministros, tomar decisiones. Pero en el ámbito político las decisiones son por unanimidad. Es evidente que la unanimidad ni la ha habido ni la va a haber. Por lo tanto, el Consejo no puede hacer nada. Tiene que esperar que sea la Comisión la que tome la iniciativa en la parte comercial, porque allí las decisiones no se toman por unanimidad. Se toman por mayoría calificada, 2/3 de los países que cumplan ciertas condiciones. Por tanto, allí sí que hay una esperanza de que si la Comisión quiere, porque hará falta que la Comisión proponga. ¿Y proponer qué? Pues lo mismo que hemos propuesto con Rusia, por invadir a Ucrania, ¿no? Sanciones. ¿Usted? Limitaciones en los intercambios comerciales, limitaciones en los visados. Si Europa quisiera, tiene mucha capacidad de influir sobre Israel. Piense que la mitad de las bombas que caen sobre Gaza son bombas fabricadas en Europa. ¿Usted estaría a favor de imponer sanciones a los miembros del gobierno de Israel? Sin ninguna duda. Yo, personalmente, sí. Pero tampoco tengo ninguna esperanza de que eso ocurra, porque las sanciones personales en Europa se toman por unanimidad. Bien. Yo he visto cómo un país me obligaba a quitar de la lista de sanciones a Rusia un cierto número de personajes como condición de que se aprobaran los otros. Hungría. Usted lo ha dicho. Y entonces las sanciones que, si no son las directas a los miembros del gobierno, cabría imponer algún tipo de bloqueo total económico, que eso sí está en manos de la Comisión Europea. La Comisión Europea solo tiene la capacidad de proponer. A veces confundimos la proposición con la decisión. Decide siempre el Consejo. Pero tiene que ser o a propuesta del alto representante, es decir, de lo que yo era hace 4 meses, o a propuesta de la Comisión, depende del tema. En tema económico y comercial tiene que ser a propuesta de la Comisión. Y en ese caso no hace falta la unanimidad. Entonces dependerá de cómo la Comisión juzgue, de cómo la presidenta de la Comisión entienda si sí o si no Israel cumple o no con el derecho internacional humanitario. ¿Por qué cree que von der Leyen arrastra los pies tanto en este tema? Pues porque ha demostrado muy poca empatía por el sufrimiento de los palestinos, eso es una realidad que todo el mundo reconoce, y porque tiene su visión personal sobre lo que pasa allí, que le corresponde a ella juzgar. Y eso es lo nuevo de este caso. Lo nuevo de esta situación es que 17 países, no ya 2, 17, le han pedido a la Comisión que juzgue y proponga. Y como decía antes, para juzgar no hace falta mucho trabajo. Tiene sobre la mesa un informe hecho por los expertos de derechos humanos de la Unión Europea y supongo que se entera de lo que pasa allí. Cuando usted era alto representante de la Unión Europea para la política exterior, la Comisión von der Leyen le llegó a decir, señor Borrell, no vaya tan a saco contra Israel. ¿Cómo iba? La Comisión no me puede decir eso. No ¿Se lo dieron a entender?
Tampoco me lo pueden dar a entender. El alto representante es independiente de la Comisión, no está a sus órdenes. El alto representante lo nombra el Consejo y responde ante el Consejo. Usted no tomó al estar con sus críticas rotundas a la actitud de Israel por aquel entonces. Ya le digo, los malestares cada uno tiene el suyo, pero las responsabilidades y las competencias también cada uno tiene la suya. Mientras en Europa se toma una decisión, en España deberíamos ser más tajantes a la hora de cortar todo tipo de relación comercial, militar con Israel. No podemos. Las relaciones comerciales no dependen de cada Estado, se han comunitarizado. Es la Unión la que tiene un acuerdo comercial con Israel, no es España. El acuerdo comercial con Israel se ha negociado a nivel de la Unión Europea y todos estamos vinculados por él. Me refiero al comercio de armamento, de tecnología militar. Sí, claro, ahí cada Estado es dueño de su tráfico de armas. Cada Estado puede decidir si compra o vende armas. Recientemente Nicaragua, tampoco es un ejemplo, ¿verdad?, llevó a Alemania al Tribunal Internacional de Justicia y el Tribunal Internacional de Justicia advirtió a Alemania de las consecuencias que tenía el seguir suministrando armas a Israel. Eso no quiere decir que hayan interrumpido el suministro de armas a Israel, pero ya está el tema sobre la mesa del Tribunal Internacional de Justicia. ¿Cómo interpreta usted la posición, aquí en España ya le hablo de política interior, la posición tan ambigua que está teniendo el Partido Popular con este tema, con la actitud de Israel? A mí personalmente no puede sino desagradarme profundamente y creo que España, el gobierno español ha hecho una gran labor, ha sido pionero, el primero en poner sobre la mesa qué estaba pasando, en levantar la voz y pedir que se hagan cosas. Creo que España en eso ha ganado muchos puntos. ¿Qué papel están jugando los países árabes en esta crisis? Bueno, países árabes hay de distintas tonalidades, ¿no? Hay unos y otros, no todo el mundo tiene el mismo. Están los que han firmado los acuerdos de Abraham, han reconocido el Estado de Israel. Está quien no lo ha hecho, como Arabia Saudita. Están los que son más condescendientes, los que lo son menos. Están los vecinos que sufren las consecuencias de lo que pasa, Jordania y Egipto. En general, todos han defendido la causa palestina, pero hay distintos grados de compromiso con ella. ¿Usted cree que algo que podamos hacer desde la comunidad internacional, en concreto desde Europa, puede pararle los pies a Netanyahu? Bueno, Europa ya hemos visto lo que ha hecho hasta ahora. Nada. De momento nada. Bueno. ¿Y algo que podemos hacer a partir de ahora? Nos hemos lavado un poco la conciencia dando ayuda humanitaria, como si aquello fuera una catástrofe natural, ¿no? Como si hubiera habido un terremoto. Ya sabe ese chiste que se ve un barco que se va a Gaza y el capitán le dice al marinero: no te equivoques, esas cajas que están allí, esos son municiones para Israel, y esas otras cajas, esos son vendas para Palestina. Esa es un poco la terrible situación en la que está Europa. Yo creo que Europa ha perdido enormemente credibilidad frente al resto del mundo por el diferente trato que hemos dado a la guerra en Ucrania y la guerra en Palestina. Alguien me dirá: no es la primera vez que ustedes no defienden el derecho internacional. Fíjese lo que pasó en Armenia, en Azerbaiyán, ¿no? Cuando Azerbaiyán expulsó a 100.000 personas del Nagorno-Karabaj y tampoco dijeron nada. Ciertamente, no es la primera vez que nos callamos, pero esta vez la cosa ha ido tan lejos que en 5 meses hemos pasado de ser 4 los países que protestaban a ser 17. Y puestos a no ser hipócritas y aplicar el mismo rasero que hemos aplicado en Ucrania, ¿se podría llegar a pensar en suministrar armamento a los palestinos para defenderse? ¿Pero qué dice usted? No, entiendo que es una locura, sí. Pero claro, estamos hablando de la hipocresía, de la doble vara de medir. Yo creo que me conformaría con limitar el suministro de armas a Israel, ¿no? Pero eso tampoco va a ocurrir. Porque, como le digo, las relaciones de cada país desde el punto de vista de la compra y venta de armas son de cada país. Nadie le puede decir desde Bruselas a Alemania: deje usted de vender armas a Israel. Lo hará si quieren.
Hablábamos de Ucrania. ¿Qué cree que pretende Putin con la confusión en la que está envolviendo las negociaciones de paz sobre Ucrania que impulsa a Estados Unidos? ¿Qué cree que pretende Putin realmente? Putin pretende lo mismo que pretendía el primer día, cambiar el régimen político en Ucrania. Putin no quiere un trozo de Ucrania. Los tanques rusos se fueron directos hacia Kiev y estuvieron a punto de conseguirlo porque llegaron a 8 kilómetros del Parlamento de Kiev, a 8 kilómetros. Usted va a Kiev, verá el último tanque ruso destruido a 8 kilómetros de la puerta del Parlamento. Es como si hubiera llegado hasta la Plaza de Castilla, camino de las Cortes, muy cerquita. Pues su objetivo era... Putin tenía un objetivo en Ucrania, muy claro, no lo ha conseguido. No lo ha conseguido. 3 años después está poco más o menos donde estaba. Y Netanyahu tenía y tiene un objetivo en Gaza, que no es liberar a los rehenes, que no es destruir a Hamas, o no solo destruir a Hamas, es aprovechar la ocasión para liquidar a los palestinos en Gaza. Y además se lo dicen sus ministros con todas las palabras. Tengo aquí una lista de las cosas que han dicho. O os marcháis o os destruiremos. Lo dicen en todas las tonalidades. No vamos a dejar entrar ni una gota de agua, ni un gramo de arroz, de trigo, ni nada. Bloqueo total. Hay 200.000 toneladas de comida esperando entrar en Gaza y dentro de 2 millones de personas que se mueran de hambre. Esto no es precisamente, o no es solamente intentar destruir a Hamas, eso es la voluntad clara de ocupar un territorio, porque el actual gobierno de Netanyahu cree que ese territorio se lo dio Dios y es suyo. Y cuando ocupen, si llegan a hacerlo, Gaza, irán a por Cisjordania. Ya están yendo por Cisjordania, ¿no? Pero no es que ya irán. Completamente. Hay 40.000 personas que han sido desplazadas de sus campos de refugiados en Jenin. Hay una sistemática ocupación del territorio. Hay un apartheid, vamos a engañarnos. Hay un sistema de apartheid absoluto con los palestinos que viven en el West Bank, al que ya llaman abiertamente Judea y Samaria. Son los territorios bíblicos, las denominaciones bíblicas. Realmente el mundo tiene un problema con lo que está pasando en Palestina. Tiene un problema grave. No diré que sea el único, ¿verdad? Porque mire lo que pasa en Sudán, de lo que hablamos muy poco. Pero quizás son dos problemas cualitativamente distintos, en el sentido de que hay una parte que está siendo arrinconada, expulsada, postergada, masacrada, ocupada, con una voluntad clarísima, y ahora ya no lo ocultan, de hacerse con todo el territorio actualmente ocupado por los palestinos. ¿Y podemos esperar que haya alguna voz que se alce desde dentro de Israel y que diga... Se ha levantado una voz, no sé si ha visto las declaraciones que hizo ayer el líder de la oposición, ¿no? Sí. El líder de la oposición, Yair Golan. Sí, que dijo que matar bebés por hobby, por cierto, es algo que no se puede hacer. Ese señor ha sido jefe del Estado Mayor del ejército israelí. Considerado un héroe allí en un Israel, señor que pasaba por allí, ha sido el jefe del Estado Mayor adjunto, ¿no? Y ha dicho, bueno, lo que los que quieren saber saben, ¿no? Que hay un gobierno extremista y fanático, y que si hay ese número de víctimas civiles es porque el objetivo, como le digo, es hacer que esta población se vaya. El problema es irse ¿dónde? Déjeme que volvamos por un segundo al escenario ucraniano. Trump, ¿cree usted ha sobrevalorado su capacidad de influencia sobre Putin? Absolutamente, ¿no? No dijo que iba a parar la guerra en 24 horas. Entre Trump y Putin, uno es mucho más listo que el otro, pero el otro no lo sabe. Uno no tiene prisa y el otro dijo que lo iba a arreglar enseguida y tiene toda la prisa del mundo. ¿Qué le sugiere que Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, esté hablando ya de que España y otros países tienen que aportar el 5% a defensa, el 5% de su PIB? Claro, no será la opinión del señor Rutte, que yo sepa, muy de respetar, por cierto, ¿no? Porque es el secretario general de la OTAN. Pero realmente el secretario general de la OTAN no es el que dicta cuál es el porcentaje de gasto militar que tienen que tener los Estados miembros de la OTAN, ¿no? ¿Cómo era su relación con Rutte? ¿Cómo era su relación con Rutte? Muy buena. Sí. Una persona extraordinariamente simpática, abierta, dialogante,
¿Es alguien competente de quien nos tenemos que fiar o habla por Estados Unidos? Pues el secretario general de la OTAN, hemos tenido a Javier Solana de secretario general de la OTAN, no es un monigote en manos de Estados Unidos, obviamente no. Todo depende, hay puestos que hacen a la persona y hay personas que hacen al puesto. ¿Y en este caso? Esos puestos tienen una relación dialéctica entre el quién y el qué. ¿Qué le parece la elección del nuevo Papa? ¿Es una bofetada a la internacional ultra o qué es? No tengo la menor idea. ¿No lo mira con atención? No. ¿No le interesa nada, eh? No diré que me interese nada, pero francamente, no le he prestado mucha atención. ¿Cree que el Papa ya no juega la figura del Papa, ningún poder geopolítico? Sí, claro, la Iglesia Católica tiene una enorme influencia moral. No le voy a preguntar cuántas divisiones tiene el Papa, como preguntaba Stalin, pero tiene una enorme influencia moral y de hecho el Papa Francisco la utilizó mucho en defensa de la parte más débil de la humanidad. ¿Sabe usted lo peor que ha hecho Trump? ¿Qué? Cortar la ayuda al desarrollo. Cuando Trump cortó la ayuda al desarrollo, condenó a muerte a centenares de miles de personas. Así, dicho así, brutalmente. Eso fue una condena a muerte de centenares de miles de personas que van a morir de hambre o de abandono o de enfermedades. Cortar de repente el 40% de la ayuda internacional al desarrollo, eso es un crimen. Josep Borrell, muchísimas gracias por venir a Hora 25. Gracias a usted. Ir presumiendo en cada fiesta y que todos se enamoren y pregunten cómo te sobreviví. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.